Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por conectarse a este encuentro virtual. El día de hoy vamos a conversar sobre el aporte de los criptoactivos a la labor del capital social de las sociedades mercantiles. Muchas gracias a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Les voy a ir presentándoles un poco en el orden en que vamos a tener las ponencias. Nos acompaña Carlos Sáenz Bayón, profesor de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho CADE, que es doctor por la Universidad de Comillas. También nos acompaña Ignacio Ramos Villar, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, y Edison Tabra, que es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, y es magíster de maestría en Derecho de la Empresa y es profesor también de nuestra maestría. Y nos acompaña también Magali Martínez, consultora en Gobierno Corporativo y ESG. Vamos a tener la ponencia de otros ponentes, y al final de estas ponencias vamos a recibir sus preguntas. De hecho, yo les recomendaría y les impulso a hacer las preguntas mientras se realiza las ponencias a través del chat. Al final de todas las ponencias se retransmitirá las preguntas a la persona que se corresponde. Bueno, sobre todo agradecer a Ignacio, Pablo, Magali y Edison por estar con nosotros el día de hoy y por darse un tiempo también para presentarnos sus aportes respecto al tema que vamos a tratar. Bueno, sin mayor dilación, iniciamos con el doctor Pablo. Iniciamos con este invitado. Voy a compartir la pantalla. Espero que se me escuche bien a todos. Sí. Muy bien, ¿no? Podéis ver todos en mi pantalla. Bueno, yo tengo como objetivo en estos 20 primeros minutos comentar un poquito cuál es la situación europea respecto a la regulación de los criptoactivos y me acompañará después ya en la explicación de supuestos prácticos pues mi compañero Ignacio Nacho Villar, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Sobre todo, pues es un poco plantear una incitación, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando hace un año? Hace un año estábamos en el cripto invierno, o en el cripto infierno, según algunos, ¿no? Y aquí tengo 3 comentarios de gente de gente de cierto nivel. Y hace justo un año, pues estaban diciendo, ¿no? John Oliver, que es un presentador de Last Week Tonight, decía, las criptomonedas son todo lo que no entiendes sobre el dinero, combinado con todo lo que no entiendes sobre ordenadores. Esta frase fue recogida por Pablo Hernández de Cos, que es el gobernador actual del Banco de España. Pues eso, justo hace, es que me ha gustado la frase porque es que fue justo, bueno, con un día de diferencia, el 12 de mayo de 2022. Estábamos en pleno cripto infierno, ¿no? Carlos Torres, presidente del BBVA en España, decía, invierte en cripto lo que puedas perder, que no vayas a necesitar y pase lo que pase, no lo vendas. Y finalmente, el propio Bill Gates, hace ya un poquito más de un año, decía, no pondría el dinero en un activo que pueda subir o bajar por un tuit de Elon Musk. Bueno, son 3 frases que representan un momento que poco a poco se está viendo superado, porque ahora mismo estamos experimentando un riesgo, sobre todo por parte de Estados Unidos, ya sabéis, todo lo que es la banca regional y el riesgo sistémico que se está produciendo en este sector bancario, ¿no? Por lo tanto, ha pasado todo un año, la guerra de Ucrania, y entonces, pues bueno, ¿qué está haciendo la Unión Europea? Ese es mi objetivo. ¿Qué está haciendo la Unión Europea para encauzar el mercado de los criptoactivos? Y básicamente tenemos que poner en contexto lo que ha pasado en un año y lo que está pasando sobre todo en las últimas semanas o meses. Ya sabéis lo que pasó el año pasado con Terra Luna, FTX, la relación que hay entre el Bitcoin y la crisis bancaria USA. Ahí os pongo en rojo abajo la cotización de esta misma mañana, a las 12:31, he recogido cómo en el último año, en un año, desde el 11 de enero
perdón, del 11 de mayo del año pasado al 11 de mayo de este año, pues se ha revalorizado, ¿no? Estamos en 25.000, el valor de cotización del Bitcoin, 25.000 euros, fijaros, 9.000 euros más, un 62% más en este año, ¿no? Es bastante relevante, ¿no? Luego los indicios de desdolarización, la OPEP, en el seno de la OPEP, los BRICS, las remesas, El Salvador, Bitcoin, los proyectos de CBDC ya cada vez más avanzados, como el euro digital, y luego, pues, los movimientos que, aunque ya no están sobre la mesa, se han producido antes de la pandemia, que fue ese proyecto de Libra, Diem, por parte de Facebook, ahora renombrada como Meta, ¿no? Por lo tanto, esos proyectos de stablecoins que también las Big Techs pues tienen escondidos, pero que han valorado muy seriamente, ¿no? ¿Dónde está el gran problema? El gran problema es el cierto descontrol monetario, de estabilidad financiera, y los riesgos a la seguridad jurídica que han detectado pues, los grandes organismos de la arquitectura financiera internacional, ¿no? Como el Banco Internacional de Pagos de Basilea, el Financial Stability Board, el G20, el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, por supuesto el Grupo de Acción Financiera Internacional, IOSCO, han puesto mucho énfasis en tenemos que encauzar el mundo cripto porque se nos va de las manos. Bueno, esto ya digo que luego en el debate entraremos de fondo qué es lo que subyace detrás de estos posicionamientos, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que a la luz de este renacimiento de Bitcoin, yo casi me atrevería a darle la vuelta a la tortilla y hablar de criptoprimavera. Criptoprimavera por muchos motivos, porque el Bitcoin está apuntando alto, solamente hay que ver el valor de cotización del Bitcoin en diciembre-enero y el valor actual, ¿no? Es decir, es increíble. Y, por supuesto, lo que está pasando en Europa, que es justo la ponencia de hoy, qué está pasando en Europa. Pero antes de entrar en la regulación europea del mercado de criptoactivos, yo quiero simplemente dejar claro a nivel societario dónde estaríamos en España o en Europa, ¿no? Es decir, ya en el 2014 se constituyó la primera sociedad y se otorgó, se autorizó escritura notarial y registral de las primeras sociedades constituidas con capital bueno, pues procedente del Bitcoin y aportaciones no dinerarias que eran Bitcoins, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que ya es un tema superado, pero que genera muchas problemáticas, ¿no? La primera es que la constitución y aportaciones al capital social en España, en la Ley de Sociedades de Capital y lo mismo en Perú, diferenciamos entre las dinerarias y las no dinerarias en especie. Las dinerarias tienen que ser, obviamente, en dinero de curso legal, bancario, y esto ya es posible. Esto sí que es una novedad respecto a hace pues casi 9 años, ¿no? Los e-money tokens es dinero bancario tokenizado y ya pues, en MiCA ya figura esta categoría, ¿no? En especie o no dinerarias, aquí ya entran las dificultades. Tenemos que entregar las claves de los wallets, ya sean stablecoins, utility tokens, security tokens, tokens DeFi, y esto genera mucha problematicidad y mucha casuística, ¿no? ¿Cuál es el elemento clave? La Ley de Sociedades de Capital y la regulación corporativa de cualquier país, de cualquier jurisdicción, siempre hace énfasis en la función de capital social como cifra de garantía de los acreedores. Por tanto, hay dos principios rectores del capital social, que es el de integridad y realidad, ¿no? El de integridad y realidad, y esto es lo que va a velar el legislador y básicamente los fedatarios públicos, ¿no? Y por tanto, la propia ley en España exige que las aportaciones no dinerarias pues, consten de una descripción individualizada, cuestión muy importante que luego diré, porque tenemos que proporcionar los datos registrales de esa propiedad intelectual o de esa propiedad industrial, si lo que aportamos son ese software, ese código blockchain o lo que sea, pero si aportamos simplemente las wallets, tenemos que valorarlas y tenemos que entender que hay un régimen de responsabilidad, ¿no? Por esos vicios o por ese valor aportado. En la sociedad limitada son los socios, en la sociedad anónima se exige que las aportaciones no dinerarias tengan que ir previo informe de experto independiente, que tiene su propio régimen de responsabilidad. ¿Cuál es el gran problema? Como podéis ver ahí, la alta volatilidad de algunos tokens o criptoactivos y el riesgo que hay de infracapitalización.
que de hecho figura como causa legal de disolución de una sociedad mercantil que está infracapitalizada, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones contractuales o las soluciones que podemos entender aplicables para paliar estos riesgos? Bueno, solo aportar tokens estables. De hecho, ahora mismo mi explicación va a ir orientada a eso, es decir, MiCA, el reglamento MiCA, en el fondo nos va a ofrecer un modelo, un sistema de normas de conducta para la seguridad jurídica sobre esos tokens y sobre todo acompañando la figura de las stablecoins no algorítmicas, pero que tengan una reserva de valor, ¿no? En segundo lugar, a nivel voluntario, que las sociedades limitadas incorporen criptoactivos, pero informados por experto independiente, que es voluntario, es potestativo, ¿no? Y en tercer lugar, obviamente, que se registre el valor, pero en referencia a un índice que, aunque no sea oficial, sí que sea conocido, accesible, ¿no? El de una exchange o plataforma de intercambio, ¿no? Pero hay que tener en cuenta las normas contables de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, que también se está pronunciando al respecto, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión aparentemente fácil, pero hay que tener cuidado, pero ya es conocido desde hace 9 años. Por lo tanto, la jornada de hoy, es decir, ya está trillada en ese sentido, pero tenemos que conocer el nuevo sistema regulatorio europeo a este respecto, que creo que es ejemplar en este contexto de máxima incertidumbre monetaria internacional, y creo que da más luces que sombras, pero hay que tener cuidado. Hay otras cuestiones sobre criptoactivos y sociedades mercantiles que no puedo tratar en esta breve ponencia, pero que creo que puede ser interesante. Para empezar, y daría lugar a trabajos de investigación y operaciones ya prácticas, ¿no? Administrar societariamente una sociedad vía blockchain, creo que es un tema colateral a todo esto, ¿no? Cómo se puede generar confianza intragrupo vía blockchain. Bueno, hay gente experimentando en este sentido. Cómo se puede tokenizar deuda o capital y la emisión y negociación como valor negociable. Ya es posible en España con la nueva ley de mercado de valores y sociedades de inversión. Justo pues apenas llevamos un mes con la nueva ley vigente de la ley de mercado de valores. Ya es posible, pero para sociedades anónimas, no para sociedades limitadas, porque las participaciones sociales de una sociedad limitada no se contemplan dentro de esta ley. Y luego ya estaría, ¿qué pasa si aportamos, en vez de criptoactivos, aportamos o tenemos en nuestro patrimonio societario una red o una participación de una red en una DLT, ¿no? Ya siempre que sea privada o permisionada y tengamos un cierto control o gobernanza, ¿no? Estamos hablando de un know-how, de un fondo de comercio, incluso de garantías incorporadas dentro de una red, tokens de gobernanza. Bueno, esto desde luego es un gran reto para los juristas, pero tenemos una dificultad, que es que el Reglamento de Registro Mercantil en España pues exige proporcionar los datos registrales de esa propiedad intelectual o industrial, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, hay que tener en cuenta, pero es otra línea que hoy no podemos tratar, pero que es muy interesante. Y finalmente, pues la figura de las organizaciones autónomas descentralizadas, las DAO, que no tienen personalidad jurídica, y se han quedado fuera del reglamento europeo MiCA, pero que desde luego van a tener un potencial y van a presentar pues mucha casuística, porque al final son pues una red de algoritmos financieros, de inversión, que van a poder, pues en el fondo son patrimonios que se gestionan autónomamente vía algoritmos, ¿no? Están fuera de MiCA, como digo, pero pueden tener básicamente mucho impacto en el mundo financiero y societario. La Unión Europea. Bueno, ¿Europa es importante en los criptoactivos? Pues sí, porque es que está moviendo prácticamente una cuarta parte del volumen global transaccionado en las criptomonedas, ¿no? Estamos hablando del mercado único interior, bueno, del mercado único europeo digital, 508 millones de consumidores, potencialmente titulares de wallets y potencialmente titulares de criptoactivos, por lo tanto estamos hablando de una cuarta parte de este mercado, ¿no? A nivel mundial. Y tenemos dos grandes piezas regulatorias que apenas llevan pues 20 días aprobadas. Es el reglamento MiCA, es el marco regulatorio más completo, y lo dicen los grandes expertos, que existe de criptoactivos en el mundo, y luego tenemos el reglamento sobre transferencia de fondos, que también contempla algunos elementos importantes, ¿no? Pero no podemos olvidar, sobre todo, que hay toda una
un entramado, una red normativa compleja a efectos de compliance, de cumplimiento legal, no solamente el Reglamento Europeo de Datos, tenemos las directivas 5 y 6 de la quinta y sexta directiva de blanqueo de capitales, que incorporan temas muy importantes para la operativa cripto, que las sociedades mercantiles tienen que tener en cuenta y en general todos los usuarios, emisores de criptoactivos, los proveedores de servicios de criptoactivos. Tenemos la Directiva de Servicios de Pago, importantísima, el Reglamento de Resiliencia Operativa Digital, el eIDAS 2 sobre identidad digital, la Data Act, la futura Data Governance Act, la Directiva de Ciberseguridad. Por lo tanto, tenemos muchísima regulación que afecta lateralmente o directamente al mercado de criptoactivos, ¿no? Bueno, MiCA es verdad que ha sido aprobada, ¿no? Y ya, digamos, es una norma oficial. Lo que pasa es que va a entrar, digamos, su aprobación, su vigor como tal, pues se va a dilatar a lo largo del 2024 y en algunos preceptos hasta el 2025, ¿no? ¿Cuáles son las novedades o los objetivos que busca MiCA? Para que tengáis claro cómo se va a regular el mercado de criptoactivos en Europa, digamos, para 27 países al mismo tiempo, ¿no? Son normas de conducta. Sobre todo se regula la emisión y admisión a negociación de los criptoactivos, sobre todo con unos requisitos de transparencia y divulgación bastante estrictos. La concesión de licencias, esto es muy importante porque en Europa funciona el sistema de passporting, es decir, el sistema de pasaporte europeo. Por lo tanto, obteniendo la licencia en un estado, se puede operar en los otros 26, ¿no? Por lo tanto, va a unificar, va a homogenizar y va a hacer muy competitivo el mercado europeo. Se protege al consumidor con muchísimas normas sobre emisión, negociación, intercambio, custodia. Hay un régimen de abuso de mercado muy importante y hay un marco de cooperación y sanción muy importante también entre las autoridades de los mercados de los Estados miembros, ¿no? ¿Cuál es la primera conclusión que quiero que os llevéis, ¿no? Pues básicamente para mí el gran logro que ha tenido el Reglamento Europeo de Criptoactivos es que ofrece una semántica o gramática común, es decir, nos da un vocabulario, un léxico que compartimos 27 países y ha sido aprobado pues, por el Consejo y por el Parlamento Europeo. De manera que todos nos entendemos cuando hablamos de criptoactivos y de la taxonomía o categorías de los criptoactivos. Esto me parece que es el primer gran avance que tenemos. Aunque no nos guste a todos todo lo que se dice en el reglamento MiCA, en principio tenemos un léxico común. ¿En dónde está también la clave? Pues la clave es que hay dos grandes figuras que hay que entender muy bien. Los emisores de criptoactivos, cuya regulación, y aquí para mí es lo más importante también, y casi la segunda conclusión que anticipo, los emisores se van a regular o van a tener que tener previsto una regulación específica en función del criptoactivo que emitan, ¿vale? Y sobre todo, los emisores tienen que establecerse como entidad legal en la Unión Europea, ¿vale? No se puede ser emisor de criptoactivos sin estar fuera de la Unión Europea. Y tienen que publicar el white paper, que es el documento técnico de la emisión, ¿no? Ya he dicho antes que la regulación de los emisores depende del tipo de token. Y aquí está digamos, la piedra de bóveda del reglamento MiCA. Básicamente se establecen tres categorías principales de criptoactivos. Los utility tokens, aquellas representaciones digitales de derechos, servicios o bienes físicos. Los e-money payment tokens, es decir, son medio de pago de curso legal, porque es dinero bancario, pero con soporte token. Por lo tanto, es representación digital del dinero bancario emitido ¿por quién? Por un banco o por una entidad de dinero electrónico, ¿vale? Por lo tanto, son depósitos tokenizados. Y esto es lo que va a generar todo ese dinero programable y todo el mercado de dinero programable en Europa. Y luego, pero dinero legal bancario, fiat, ¿vale? Que no tiene por qué ser el euro, puede ser otra divisa, con unas limitaciones establecidas en MiCA, ¿no? Pensando en el dólar y pensando en el yuan y pensando en otras grandes monedas rivales del euro. Y luego ya está finalmente el objeto o la figura o la categoría donde más negocio va a haber, a mi modo de ver, junto con el e-money payment tokens, que son las stablecoins. Las stablecoins son llamadas aquí como asset reference tokens, ¿no? Que son básicamente criptoactivos que tienen un mecanismo de estabilización, que no puede ser puramente algorítmico, tiene que tener una reserva separada del patrimonio del emisor, ¿no? Invertida en instrumentos financieros de elevada liquidez que permita el reembolso
rápido y fácil por parte del inversor. Pueden ser dinero fiat, pero siempre que estemos hablando más de una divisa, es decir, estamos hablando de una cesta de divisas fiat, como puede ser el dólar, la libra esterlina, la corona noruega, o también pueden ser materias primas o cualquier otro activo tangible, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de unas stablecoins que van a dar mucho juego al mercado de criptoactivos en Europa. Cuidado, y aquí es donde pongo en rojo para que tengamos en cuenta que el reglamento MiCA no sustituye la directiva MiFID II, que es la que regula el sector financiero y de valores en Europa. Los criptoactivos que puedan ser considerados productos de inversión, es decir, instrumentos financieros, valores negociables, tienen que seguir el curso de la otra directiva MiFID II y de la Ley de Mercado de Valores nacional. Por tanto, aquellos criptoactivos que no encajen en las categorías reguladas por el reglamento MiCA, es decir, Utility Tokens, E-Money Payment Tokens o Asset Reference Tokens, las stablecoins, y funcionen, ¿no? A la manera que hace la SEC en Estados Unidos con el test Howey, entonces van a ser consideradas instrumentos financieros, valores negociables, y por tanto estamos hablando de acciones de sociedades anónimas o, en este caso también deuda corporativa, bonos, ¿no? Por lo tanto estamos pensando en otras figuras y no tanto en stablecoins, dinero electrónico tokenizado y utility token. Esto hay que tenerlo muy presente para no confundir los conceptos, ¿vale? Evidentemente, me voy a saltar un poco todas las obligaciones que tienen que tener las dos grandes figuras, que son los emisores de stablecoins o los ART y los emisores de dinero electrónico tokenizado, pero avanzo ya pues la segunda gran conclusión, y es que el mercado regulatorio aplicable dependerá en cierto modo del tipo de criptoactivo que se ofrezca, y esto es muy importante a la hora de la operativa en los mercados. La otra gran figura son las exchanges, que las llamamos aquí como proveedores de servicios de criptoactivos, ¿no? Que son las entidades que profesionalmente van a ofrecer estos servicios. Los servicios regulados pueden ser desde la custodia y administración de criptoactivos, las operaciones de plataforma de negociación, de fondos, intercambio de criptoactivos entre criptoactivos, colocación de criptoactivos, transferencia, recepción y transmisión de órdenes. Bueno, son las exchanges, ¿no? Claro, tienen que tener unas obligaciones muy particulares, estar autorizadas por una autoridad competente en un Estado miembro, ¿vale? Y luego, evidentemente, solamente pueden ofrecer servicios por iniciativa exclusiva de un cliente en la Unión Europea. Tienen unos requisitos de capital que, bueno, se puede entender que son bastante razonables y tienen que contar con unas salvaguardas prudenciales y de honorabilidad de los directivos, ¿no? Y bueno, tienen muchas más, obviamente, muchas más obligaciones que no puedo relatar aquí, y avanzo ya, por tanto, a la tercera conclusión que quiero transmitir, y es que las obligaciones de estos prestadores, de estas exchanges, para los custodios, permitirán que los clientes puedan identificar, y aquí está la clave, si sus activos están siendo utilizados para otros fines o se encuentran custodiados a la par y disponibles para ser recuperados en todo momento. Por tanto, evitamos problemas como los de FTX, los de Terra Luna, etcétera, ¿no? Los activos, por tanto, no pueden ser prestados ni utilizados para otros fines para los que fueron entregados a la exchange. Y con esto generamos seguridad jurídica, transparencia y, sobre todo, reducimos el oportunismo de la simetría de la información entre los actores del mercado. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente ya termino sabiendo que la Unión Europea no va a crear un nuevo agente de supervisión, va a recaer en la Autoridad Bancaria Europea y en la Autoridad del Mercado de Valores Europeo, ESMA, y bueno, simplemente sí que ESMA va a publicar un registro de aquellas entidades que no cumplan con MiCA, ¿no? Y la EBA, por otro lado, para los Asset Reference Tokens se reserva una labor de categorización previa antes de que se pueda emitir una stablecoin, por si acaso afecta la estabilidad monetaria y financiera de la eurozona. Pues dicho esto, espero que haya sido de utilidad mi exposición y dejo paso pues ya a Nacho Ramos, que es mi compañero de facultad, y luego ya continuamos con el debate en los puntos que creáis interesantes. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pablo Sanz. Ahora damos pase al siguiente.
Voy a dejar de Ignacio, compartir. pues, Ahí. sí. Ignacio, puedes comenzar cuando desees. Quisiera mencionar que el profesor Ignacio Ramos es profesor también por la Pontificia Universidad Comillas de España y también nos va a presentar su presentación sobre lo que es tokens perspectiva corporativa. Profesor, puede comenzar. Pues muchas gracias, Edison, por la presentación, y lo que voy a hacer a lo largo de los próximos minutos va a ser dar continuidad a la presentación de Pablo desde un enfoque bastante práctico porque aparte de lo que es la labor docente, estoy de CEO de una compañía que al mismo tiempo está incubando distintas startups, entonces vamos a aportar lo que es la perspectiva de lo que es el token desde un punto de vista de la incorporación de la startup, y luego aparte también tenemos la visión del asesoramiento en distintas operaciones que involucran tokens, con lo cual vamos a aprovechar para dar la visión de lo que ocurre con el token a nivel corporativo cuando es protagonista de una operación de fusión o de adquisición. Y como os decía, que vamos a partir de un enfoque bastante práctico, vamos a empezar con un ejemplo de emisión de un token por parte de una compañía. Esto es un caso real que tenemos esta semana dentro de lo que es la compañía, entonces vamos a aprovechar para ver cuáles son los elementos fundamentales que se regulan dentro de lo que es un token en un caso real. Primero, fundamental, la jurisdicción. Pablo ha puesto de relieve la importancia que tiene la regulación en lo que es el marco definitorio de lo que es el token. Es lo primero que hay que definir, es dónde está el emisor y, muy importante, cuál es el régimen legal, como veremos a continuación dentro de este documento. Se indica lo que es el sector industrial al que pertenece la compañía y se indica de una manera bastante detallada las características principales desde un punto de vista organizativo, desde un punto de vista económico del emisor. En este caso es una emisión de deuda a corto plazo, lo mismo que tendríamos en los mercados financieros, un ECP. Si estáis familiarizados con los mercados financieros, sería papel comercial a corto plazo. Está empezando a haber cierto interés en el mercado por la inversión en criptoactivos a corto plazo, 90, 120 días aproximadamente, y lo veis aquí reflejado en este documento. Issuance Instrument Short-Term Digital Note. Forma y características, lo veis aquí, que es, en este caso es un instrumento que da derecho a intereses y que se emite como Ledger-Based Securities, according to, y aquí es donde se indica la ley correspondiente, que puede ser en el ámbito europeo, pues la que está más avanzada al respecto es la normativa suiza, pero dentro de poco esperemos que toda la normativa europea, pues poquito a poco vaya cogiendo esa prevalencia que le corresponde dentro de ese ámbito de desarrollo a nivel internacional que está adquiriendo en cuanto a la definición de las características jurídicas principales. Divisa en la que se denomina y settlement currency. Aquí, enlazando con lo que comentaba Pablo, veis que cuando se liquida este tipo de tokens, sueles hacerlo referenciado siempre a un stablecoin. Veis las características principales como en cualquier otra emisión de deuda, como puede ser el vencimiento, la cantidad que se ofrece en el día 1, la cantidad mínima de inversión y cuál es la cantidad que recibes una vez que se hace efectivo el transcurso del periodo de la emisión. Y aquí suele incluir principal más los intereses. El cupón, la garantía, a veces en las emisiones de tokens estamos viendo que se está colateralizando, se está garantizando la emisión en un ratio 1,3, 1,4 aproximadamente, a veces hasta 1,8, y veis las funciones habituales de Security Agent y fundamental también cuáles son las Selling Restriction, enlazando con lo que comentaba anteriormente Pablo, de que algunos instrumentos pueden tener la consideración de instrumentos financieros a efectos de MiFID y la Ley de Mercado de Valores y obviamente tendrán Selling Restrictions de acuerdo con el resto de normativa europea. Fundamental también determinar cuál es la ley aplicable a la emisión y cuál es la jurisdicción que regirá cualquier tipo de disputa. Sirve esto como introducción para ver ahora lo que son las cuestiones principales básicas desde un punto de vista práctico, y cuando estamos hablando desde un punto de vista práctico vamos a hacer confluir tres elementos. Primero, el elemento económico, segundo, el elemento jurídico y finalmente el elemento tecnológico. Y en el mundo de los tokens y de los criptoactivos es necesario tener siempre en el mismo nivel estas tres cuestiones para poder dimensionar correctamente cuál es la problemática que tenemos que afrontar. ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo de los próximos minutos? Pues vamos a ver de forma muy breve para qué se emite el criptoactivo, por qué se emite, qué es lo que se emite, dónde se emite, cómo se emite y cuándo se emite. Y el para qué, vamos a ver cuáles son las necesidades. El por qué,
detrás de la emisión de un criptoactivo siempre vemos una necesidad de reducción, como vamos a ver ahora, que puede ser mismamente de costes o de otra serie de circunstancias. Dentro del que vamos a ver las características comunes que tiene cualquier criptoactivo desde un punto de vista estructural. La problemática que tenemos que se busca abordar siempre que emitimos un criptoactivo. ¿Dónde vamos a ver la emisión? En el plano societario y luego también en los mercados financieros, como indicaba anteriormente Pablo. Como las cuestiones comunes en el ámbito tech y finalmente vamos a acabar analizando cuáles son las principales cuestiones que se plantean ya en el ámbito jurídico y tecnológico cuando estamos participando en una operación corporativa como puede ser una fusión o una adquisición que involucre criptoactivos. La necesidad. Hay que tener en cuenta que siempre que estamos en presencia de un criptoactivo, tenemos que tener en cuenta que esa emisión obedece a una necesidad. No es algo que surge de la nada, sino que surge de la necesidad de una organización de o bien obtener financiación, que suele ser la principal, la segunda, la de realizar pagos, y la tercera, que no nos podemos olvidar, la de trasladar los riesgos. Si veis, estas tres necesidades coinciden con las categorías a las que estaba haciendo referencia Pablo anteriormente cuando estaba hablando de las categorías que introduce MiCA, y prácticamente hay una correlación prácticamente perfecta entre lo que es cada necesidad y cada categoría de token. En cuanto al por qué se emite, ¿por qué necesitamos emitir los criptoactivos? Pues porque necesitamos reducir. Sobre todo cuando eres una startup necesitas dos cosas. Primero, reducir coste y segundo, necesitas reducir el tiempo. ¿Y por qué han surgido los criptoactivos? Pues cuando estamos en una economía descentralizada como la que estamos empezando a percibir ahora, hay una serie de stoppers que ves cuando estás emprendiendo en el ámbito startup o cuando estás haciendo determinados desarrollos en el ámbito empresarial, que es que te encuentras con determinadas estructuras presentes ahora mismo en nuestras realidades jurídicas que implican muchísimo coste y muchísimo tiempo, y en la que muchas veces ese coste y ese tiempo es el resultado de la presencia de una serie de intermediarios que consumen ese coste y consumen ese tiempo. La respuesta a todo esto es la desintermediación, que es lo que produce siempre el criptoactivo. Os voy a poner un ejemplo muy directo. En España, para constituir una sociedad limitada a la que hacía referencia Pablo anteriormente y en la que, por ejemplo, la emisión de criptoactivos tendría muchísimo sentido, cuando tú constituyes una sociedad limitada, tienes que destinar un capital social de 3.000 euros en el día 1. Y esos 3.000 euros simplemente, desde un punto de vista práctico, se acaban yendo más de la mitad antes de llevar a cabo ningún tipo de actividad productiva. ¿En qué? En pagar una serie de intermediarios. Simplemente. Entonces, eso desde un punto de vista de agilidad económica, enseguida te chirría. Y enseguida empiezas a ver cómo puedes desintermediar toda esa estructura que tienes. Características comunes que tienes detrás de cualquier criptoactivo. Hay un elemento novedoso y otro elemento que no es tan novedoso. Primero, tenemos la descomposición. Cualquier criptoactivo lo que hace en el fondo es coger un activo que podríamos denominar tradicional y lo descompone en sus distintos elementos. Esto no es nuevo, esto lleva ocurriendo en los mercados financieros desde hace aproximadamente 30 años. Aquí simplemente lo que hace el criptoactivo es dar un paso más allá, yendo hacia una descentralización y una desintermediación. Lo que es realmente novedoso con el criptoactivo es la descentralización, porque hasta ahora toda la descomposición que ha habido de elementos estructurales, de todas las estructuras que hemos tenido en el mercado, todas ellas, puede ser, por ejemplo, pongamos ejemplos que me vienen a la mente, un repo, un derivado financiero, todos ellos involucran siempre un elemento central, y lo que viene a hacer el criptoactivo es siempre descentralizar de una manera bastante significativa cualquier tipo de estructura. Visto lo que son las principales características de los criptoactivos, vamos a pasar brevemente lo que hacen las acciones por llamarlas de alguna manera, haciendo referencia a esa desestructuración y esa desintermediación desde un punto de vista de contenido, de estructura corporativa y de la estructura de interés que tenemos en cualquier tipo de empresa. Desde un punto de vista de contenido, bueno, la principal pregunta que nos surge es, oye, ¿cuál es el contenido obligacional que tienen unas acciones constituidas desde un punto de vista decretativo? Porque aquí ya no es la tradicional diferenciación entre derechos económicos y derechos políticos. Aquí puede que estemos dando prevalencia a un contenido obligacional por encima del otro, ojo, o puede que no tengamos nada, sino que simplemente tengamos una replicación sintética de una acción tradicional.
En cuanto a la estructura corporativa y estructura de interés, me remito a lo que indique posteriormente Magali en su ponencia. En cuanto a los mercados financieros, aquí lo que se está produciendo con los criptoactivos es una desintermediación y una descentralización en los distintos elementos que componen los mercados de valores. Los dos elementos principales, mercado crediticio y mercado de valores. Acabamos de ver antes un ejemplo de emisión de criptoactivo que lo que viene a hacer es sustituir la deuda tradicional vía instrumento financiero a través de un criptoactivo. Es el típico caso que nos podemos encontrar en el mercado, pero poco a poco nos empezamos a encontrar también criptoactivos que están empezando a desintermediar lo que es la función tradicional bancaria y nos empezamos a encontrar préstamos vía tokens. ¿Dónde nos estamos empezando a encontrar esta realidad? En dos mercados, tanto en el mercado primario como en el mercado secundario. Mercado primario de emisión y mercado secundario de negociación de esa deuda una vez que se ha emitido. No me voy a extender más en estos puntos porque me interesan más las cuestiones que vienen a continuación, que son las tecnológicas y lo que es el impacto de todas estas cuestiones cuando entramos en las operaciones societarias a lo largo del ciclo de vida de la empresa. ¿Cuáles son las cuestiones comunes desde un punto de vista tecnológico que impactan cuando estamos enfrente de un criptoactivo? Una cuestión fundamental, que es, oye, ¿quién está controlando ese dato? Porque al final, cuando estamos en presencia de un criptoactivo, el dato juega un papel fundamental. Y luego, cuando empecemos a ver las cuestiones que tenemos en el mundo M&A, veremos que un criptoactivo hace un reliance muy significativo en una arquitectura, en un algoritmo muchas veces y en una estructura de control bastante significativa. Y ahí es necesario tener en cuenta cuáles son todas las implicaciones que puede tener toda esa arquitectura dentro del control de la empresa. Perdón, dentro del control del algoritmo, porque si no nos podemos encontrar con situaciones como, por ejemplo, la de OneCoin, que probablemente recordaréis que cuando se estuvo buscando qué era lo que estaba respaldando la emisión como tal, se vio que no había ningún tipo de activo. Segundo, ¿cómo se está gestionando ese activo? ¿Quién es el encargado de hacer esa gestión? ¿Dónde está el dato? ¿Dónde se está almacenando? ¿Dónde se está replicando? ¿Dónde se está haciendo el running del algoritmo? ¿Y quién es la entidad, las personas concretas encargadas de controlar ese algoritmo desde un punto de vista tecnológico? Finalmente, la cuestión de la seguridad. Pablo ya lo ha anunciado anteriormente dentro de el elenco de normas a las que hacía referencia complementarias a MiCA, una de ellas son las cuestiones relativas a blanqueo de capitales, la regulación de los wallets, la regulación de todas las cuestiones relativas al KYC. Habéis visto cómo Pablo hacía referencia también a las iniciativas del GAFI en relación con los criptoactivos. ¿Por qué? Porque es necesario asegurarse que ese criptoactivo está dotado de unos mecanismos de seguridad adecuados para evitar cualquier tipo de hackeo, que es una de las cuestiones de seguridad que miramos siempre en una operación de fusión-adquisición que puede involucrar criptoactivos. Como veis, aquí ya entramos en la parte jurídica y veis que hay una serie de ámbitos que ya están directamente relacionados con estas cuestiones que son pura y exclusivamente tecnológicas, como es el control del criptoactivo, la gestión del algoritmo y la seguridad del algoritmo. Los criptoactivos están presentes ahora mismo en todas las fases de ciclo de vida de una empresa, que por resumir, como sabéis, son la constitución, la fase de crecimiento, la fase de expansión, que es ahí donde vamos a ver el caso del M&A involucrando criptoactivos, y finalmente, si todo va bien y la empresa cumple su objetivo y en algún momento la empresa acaba desapareciendo por causas naturales, la disolución o liquidación, o si hay problemas financieros, acabaremos en el concurso. En todo este tipo, en toda esta secuencia de eventos, el criptoactivo plantea una problemática distinta a la que ha tenido tradicionalmente activos como pueden ser las acciones o los títulos de deuda. Y entramos ya en las cuestiones fundamentales que son necesarias tener en cuenta cuando estamos viendo una operación de M&A en el caso de criptoactivos. A diferencia de una operación tradicional en la que vemos solamente una due diligence regulatoria, que vamos a ver a continuación, siempre hay que empezar analizando, realizando una due diligence desde un punto de vista tecnológico. Y aquí es fundamental ver, primero, código, es decir, cuál es el código que soporta la creación de ese criptoactivo. Segundo, ¿cuál es la red? Cuando estamos hablando de red, estamos hablando de toda la arquitectura. Tú cuando diseñas un algoritmo, diseñas dónde se ejecuta el algoritmo, dónde se almacenan los resultados,
cuál es la arquitectura de funcionamiento de ese algoritmo, cualquiera de los que ha mencionado Pablo anteriormente, todo tiene su algoritmo detrás, y cuando tienes un algoritmo tienes una serie de datos, y luego tienes una serie de inputs, y luego tienes una serie de procesamiento, y luego tienes una serie de resultados. Tienes que ver qué tipo de tecnología estás utilizando, no es lo mismo una fractal que un LTSM, tienes que ver dónde vas a estar ejecutando ese algoritmo, cuánto tiempo lo estás ejecutando, el consumo de recursos. Un problema fundamental que hay ahora mismo en el mercado es, oye, ¿y el dato lo tengo yo? Lo compro, lo accedo gratuitamente, accedo vía una fuente secundaria, ese dato está limpio, como lo llamamos en mercado, o es un dato que ya está sucio porque ha sido procesado previamente, que es un problema que está empezando a ocurrir ahora mismo con toda la inteligencia artificial generativa y todos los algoritmos que pueden estar relacionados. Tercer punto importante, el consenso, el mecanismo de consenso que está detrás de lo que es la creación de ese criptoactivo. Cuarto, el desarrollo. Cómo ha empezado a desarrollar ese algoritmo y cuáles son los planes a futuro de la empresa. Y aquí hay cuestiones principales y muy básicas. Hay 4 grandes proveedores de plataformas para desarrollo de criptoactivos. Tienes los GAFA, no tienes más, a nivel occidental. Si la empresa quiere crecer, te encuentras con un problema, porque los datos no los puedes migrar entre plataformas. No es sencillo. Si tú empiezas con AWS, con un PER, con AWS, no lo puedes migrar sencillamente a Google porque no puedes. Entonces eso te afecta a los planes de expansión de la empresa y lo tienes que ver desde un punto de vista tecnológico, cuáles son los planes de desarrollo. Importante, la seguridad a la que hacía anteriormente referencia a Pablo. Tienes que tener en cuenta, oye, ese protocolo que tú has creado que está respaldando encriptactivo, ¿está validado? ¿Sigue un estándar? ¿Y cuáles son los mecanismos de seguridad? ¿Qué nivel de encriptación dentro de distintos niveles de encriptación que tenemos en mercado está cumpliendo? ¿Es hackeable? ¿Alguien me puede coger ese encriptactivo que yo tengo? Finalmente, dentro de lo que es la parte tecnológica, tienes que ver el equipo. ¿Quién es el equipo que está liderando el proyecto? ¿Cuál es su conocimiento? Y todo el grupo de asesores que están acompañando a ese equipo desde un punto de vista tecnológico. Fijaros la complejidad que tiene un criptoactivo antes de haber entrado simplemente en lo que es la parte jurídica. Estas son las entrañas tecnológicas de cualquier criptoactivo. Una vez que acabas la parte tecnológica, tienes que entrar a ver la parte regulatoria. Y lo que ha estado explicando Pablo entra justo aquí, que es la parte de la naturaleza. Oye, este criptoactivo que tenemos enfrente es un utility token, es un security token. ¿Qué tipo de activo es? ¿Es un instrumento financiero? No lo es. Segundo, las jurisdicciones que están involucradas, porque no vas a tener nunca un criptoactivo que tenga conexión única exclusivamente con una única jurisdicción. El caso que os comentaba anteriormente es una emisión que se está realizando por una entidad europea en el mercado suizo. Ya tenéis 2 jurisdicciones, pero es que luego los contratos, los smart contracts, se rigen por la ley de una tercera jurisdicción, pero los datos están en una cuarta jurisdicción. Imaginaros simplemente el concurso en ese tipo de activos, qué es lo que puede implicar. Tercero, la tecnología. Pablo hacía referencia a la regulación no solamente del producto, sino también del proceso que tú utilizas para llevar a cabo, para desarrollar el algoritmo. Tienes que tener en cuenta la tecnología que se está utilizando y cuál es la regulación de la misma. Fijaros, por ejemplo, si estás utilizando inteligencia artificial de tipo generativo, los problemas que ha habido en Italia, los problemas que sigue habiendo en Alemania, los problemas que pueda haber en España. Tienes que ver también la estructura contractual, todos los smart contracts que pueden tener detrás o no, y toda la estructura de blockchain. Adicionalmente, hay que tener en cuenta toda la estructura de compliance, toda la parte de AML, KYC, que veíamos anteriormente, y toda la estructura de gobierno corporativo que tiene la compañía y que es tremendamente importante a los efectos de determinar lo que es la solidez y seguridad del criptoactivo. Tercer punto fundamental a tener en cuenta siempre que tenemos enfrente un criptoactivo, el servicing. Cuando estamos hablando del servicing, hablamos de una serie de características que impactan en el valor del activo. Cuando tenemos un criptoactivo es una cosa muy distinta a cualquier tipo de activo que hemos tenido tradicionalmente en el mundo jurídico y que está registrado en el registro mercantil, en el caso español, al que hacía referencia a Pablo. Tú tienes una propiedad intelectual o tienes un coche o tienes una hipoteca y eso tiene un valor relativamente estable. Un criptoactivo no. Un criptoactivo te fluctúa diariamente dependiendo de lo que son una serie de parámetros que no necesariamente van a coincidir con los tradicionales. Por ejemplo, en el caso que comentaba Pablo al principio de todo, ves que existe una correlación bastante directa entre lo que es
el precio de Bitcoin y lo que es la situación de estabilidad financiera en Estados Unidos desde un punto de vista bancario. Pero ojo, no está correlacionado con otro tipo de players en el mercado. Segundo, la liquidez, la posibilidad de que tú puedas deshacer la inversión. No son activos líquidos la mayor parte del tiempo porque no hay un mercado secundario. Eso hace que muchas veces las posibilidades que tiene una empresa de invertir o las entidades que puedan aceptar ese tipo de activos en garantía sean muy pocas. Tercero, habéis visto en el caso anterior que os ponía que siempre hay una referencia a un stablecoin. Tienes que tener en cuenta, por lo tanto, el tipo de cambio entre el criptoactivo emitido y lo que es la divisa en la que tú estás realizando los ingresos o vas a pagar a tus trabajadores. Con lo cual, el tipo de cambio juega un papel fundamental. Siguiente cuestión a tener en cuenta, el depositario. ¿Quién es el depositario? ¿Dónde está? Y el depositario aquí es dónde van a estar esos wallets o dónde va a estar esa estructura central donde se van a depositar los criptoactivos. Adicionalmente, tienes que tener en cuenta la estructura de liquidación y obviamente todo el software, porque el software, todos los que se utilizan, o sea, aquellos que estéis familiarizados con el mundo de la programación, veis que una de las cuestiones principales que tienes detrás de criptoactivo y que siempre preguntas es, oye, ¿cómo se ha desarrollado? ¿Qué software has utilizado? Aparte de lo que es la arquitectura que veíamos en el punto inicial. Finalmente, hay que añadir una serie de procedimientos y la garantía del activo. Procedimientos que tiene que tener la empresa emisora del criptoactivo en cuanto a la gestión de la infraestructura, cómo hace ese running del día a día del criptoactivo para asegurar esa estabilidad y esa seguridad, y luego cuestiones muy básicas. Oye, ¿y cómo evitas el slashing? El slashing sabéis que es la cadena de bloques, como en algunos casos puedo coger y el emisor criptoactivo o el gestor de la plataforma te puede cortar bloques para asegurar la seguridad de las transacciones y que tú no controlas. Eso siempre hay que mirarlo. Y finalmente la garantía del activo. O sea, qué número de activos realmente de criptoactivos están respaldando de forma real ese criptoactivo que tú dices que estás emitiendo o que dices que tienes en la cartera. Con lo cual, veis que desde un punto de vista legal, a tomar la verdadera dimensión de cualquier criptoactivo exige al menos tener siempre dentro del mismo plano la parte tecnológica, la parte jurídica y la funcionalidad económica y un conocimiento muy transversal de áreas muy distintas del mundo jurídico, porque veis que aquí confluyen lo que es la parte más tradicional, como puede ser el derecho mercantil o de los derechos de mercados financieros, con un componente muy fuerte de un punto de vista de derecho administrativo, desde un punto de vista de derecho tecnológico, de propiedad intelectual. Pues nada más por mi parte, daros las gracias y si hay cualquier pregunta, la tratamos al final como os indicaba. Muchísimas gracias, Ignacio. La verdad que junto con la exposición de Pablo han sido bastante leccionadores en el tema de criptoactivos. Antes de comenzar mi exposición, agradecerles a los tres expositores que nos acompañan el día de hoy. Tanto Pablo Sanz, tanto el profesor Ignacio Ramos y tanto Magali Martínez. La verdad que tiene muchísima experiencia en el tema tanto de directorio como de tecnología, que creo que el día de hoy estamos bastante pues, disfrutando ameno. Bueno, un punto importante también es mencionar que esta parte de intervenciones, ¿no?, corresponden un poco a lo que es la línea de investigación que tenemos en la maestría y que está dirigida al ámbito de la digitalización y el derecho a sociedades. De hecho, con el profesor Pablo Sanz vamos trabajando algunos temas y esperamos ya en breve tener más noticias al respecto. Bien, bueno, pues de mi parte quería un poco acotar a lo que ya se ha mencionado. En realidad es algo que ya complementará a lo que ya tanto Ignacio y Pablo han estado mencionando, porque en el caso nuestro, en el caso peruano, realmente tenemos muy pocos intentos de regulación en el ámbito de las criptomonedas. Nosotros tenemos actualmente un proyecto de ley, el 1042/2021, en el cual se plantea el uso de los criptoactivos y criptomonedas, pero enfocado básicamente pues a un tema de regular que aquellas empresas que se van a dedicar a comercializar o que incluso ya están comercializando este tipo de productos, ¿no? De hecho, esto surgió porque a lo largo del año pasado pues surgieron casos vinculados a fraudes en los cuales, ¿no?, se presentaron bastantes estafas y que ameritó precisamente que intervenga el Estado. De hecho, este proyecto de ley tiene un enfoque principalmente bancario, financiero, más no societario. Ahora,
si bien es cierto, digamos, esta temática está muy enfocada a lo financiero, en el ámbito societario vamos a encontrar principalmente de que todo lo que sea las operaciones societarias, ya sea de constitución, de sociedades, los temas de aumento de capitales o de reducción de capitales, o incluso también los procesos de disolución, liquidación y extinción, o cuando vamos al ámbito del sistema concursal, pues el legislador guarda silencio, por lo menos en su proyecto de ley, y lo deja a la ley actual, ¿no? Que tienda a interpretar y aplicar este supuesto que se está presentando hoy en día, que es el uso de la criptomoneda. De hecho, incluso no se establece en ningún tipo de regulación o intento de regulación cuánto debería ser el precio de la criptomoneda o del criptoactivo, porque a diferencia de España, en el caso peruano, por ejemplo, no hay en la Constitución de Sociedades un capital mínimo. Entonces, con lo cual, este debate de darle un valor a una criptomoneda, pues, por lo menos en el caso peruano, no suscita, digamos, una prioridad en el legislador, pero sí se deja entendido en el proyecto de ley, por lo menos, de que esto va a ser susceptible del libre mercado. Y también en el caso de las empresas que se dediquen a la comercialización de criptoactivos, no se deberá respetar las reglas de la libre competencia, ¿no? Sobre todo en el tema de la publicidad. Ahora bien, un punto que sí se quiere establecer en este proyecto de ley para todo tipo de industrias, incluso en el ámbito de la creación de sociedades, es justamente que haya la primacía de la información de los riesgos. ¿Qué significa esto? Que aquí por lo menos lo que el legislador quiere es que cualquier tipo de operaciones, no tanto societarias, financieras, en el ámbito de valores, sí quienes hagan uso de este tipo de productos tengan un conocimiento sobre sus alcances, ¿no? Como ya se ha explicado antes, pues las criptomonedas tienen un sinfín de conceptos, involucran un conjunto de características que muchas veces va a meritar quien quiera hacer uso de una criptomoneda para un proceso de constitución o de aumento de capital, pues evidentemente tiene que conocer las implicancias no solamente tecnológicas, sino también de su volatilidad que esto está generando. Y esto incluso genera una preocupación, porque en este proyecto de ley solo se habla que hay una obligación de que se brinde información a quienes hagan uso de este producto, pero no establece, ¿no?, de qué forma se va a dar cumplimiento a brindar esta información. Ahí probablemente en el caso peruano se necesitará, ya sea a nivel de buenas prácticas de buen gobierno o a través de, digamos, de convenios societarios, de que se cumpla con la idea de brindar información cuando en una sociedad no se utilice o se quiera utilizar este tipo de criptomonedas o criptoactivos. ¿Qué cosa es lo que nos dice en nuestra ley general de sociedades? Sobre todo en el ámbito del proceso de constitución de sociedades, vamos a ver que las criptomonedas o los criptoactivos generan un debate. Y básicamente este debate es por saber si van a constituir un aporte dinerario o no dinerario. De alguna manera, aquí todavía no estamos entrando a un tema de una regulación mucho más detallada, como sí ya están en Estados Unidos y en la Unión Europea, pero de alguna forma este debate va a generar precisamente en encuadrar, en primer lugar, qué cosa debe ser una criptomoneda o en qué nomenclatura vamos a englobar a un criptoactivo. En ese sentido, nuestra Ley General de Sociedades pues, va a clasificar los aportes en dinerarios y no dinerarios, y aquí surge justamente, como les digo, una disquisición. No sabemos, o por lo menos el legislador aún no tiende a brindar, ¿no?, la naturaleza que deben tener este tipo de criptomonedas o criptoactivos. Entonces, en ese sentido, ahí, por ejemplo, tenemos que un poco acudir a lo que sería la norma internacional de contabilidad, que en el número 38 precisamente trata o acomoda a este tipo de productos como bienes intangibles. Entonces, con lo cual, ¿no?, este tipo de bienes intangibles podrían calificar, ¿no?, como aportes no dinerarios y por tanto ser susceptibles de ser parte de un proceso de constitución de una sociedad anónima o de cualquier tipo de sociedad comercial o incluso también para un proceso de aumento de capital. Ahora bien, aquí creo yo que vamos a encontrar algunos puntos de preocupación, por lo menos en el ámbito societario, que traen las criptomonedas, y es de que en el ámbito de la responsabilidad de los fundadores, ¿no?, se les obliga a los fundadores a que brinden información
sobre las comunicaciones que lleven a cabo en un proceso de constitución, se brinda información sobre los bienes o aportes dinerarios y no dinerarios que se van a utilizar justamente en un proceso de constitución, ¿no? Y justamente esto amerita una serie de responsabilidades. Y aquí, en el ámbito de las criptomonedas y los criptoactivos, los fundadores van a tener, por lo menos, por decirlo así, una mayor obligación de informar, ya sea entre todos los socios o con aquellos socios con quienes se van a unir, justamente de que si se utiliza una criptomoneda o un criptoactivo, es importante, ¿no?, brindar información sobre la alta volatilidad de este producto. De hecho, esto creo yo va un poco de la mano con lo que el proyecto de ley también guarda. Ahora bien, un punto importante a tener presente es que no se brinda, ¿no?, o no se establece digamos, el medio que va a materializar esto. Eso sí, sí se deja salvo de que en caso, ¿no?, alguno de los fundadores o parte de ellos no o incumpliera con dar esta información, en el caso de que una empresa utilice estas criptomonedas o criptoactivos, ameritaría una noción de responsabilidad y cualquier socio tendría la posibilidad de hacer esa denuncia, incluso opera una caducidad de 2 años. Entonces, con lo cual, sí podremos encontrar que habría algún tipo de protección, ¿no? Y que evidentemente en el caso de la volatilidad de la criptomoneda, pues amerita tenerlo presente. Ahora, otro punto que también vamos encontrando, por lo menos en el ámbito societario, es el ámbito de las prestaciones accesorias. ¿Qué significa esto? Que en la Ley General de Sociedades, ¿no?, aparte de que haya un proceso de constitución o aumento de capital, también se suscita si los accionistas podrían asumir determinadas prestaciones accesorias. Entonces, aquí también un punto importante que hoy en día uno se va cuestionando es si un criptoactivo, una criptomoneda podría ser usado como una prestación accesoria que debería cumplir o que podría cumplir en su rol de socio, ¿no? Y que al final también la ley guarda silencio en el sentido de brindar de qué manera se puede autorregular o regular justamente el uso de una criptomoneda como una prestación accesoria. Entonces aquí también ya el legislador va a dejar bajo la responsabilidad de los socios de que si se establece una prestación accesoria y como tal los socios se comprometen en base a este tipo de prestación a aportar criptomonedas o a su manipulación, pues también se dejará debidamente no constatado de que se debe brindar información. ¿Y por qué digo esto de brindar información? Porque de alguna manera, tanto el proyecto de ley y también ya la naturaleza volátil de este producto amerita justamente un conocimiento pleno de su uso. Entonces aquí lo que podemos destacar también es de que en caso que una sociedad necesite hacer uso de una prestación accesoria y se incluya como tal a una criptomoneda, será muy importante que se brinde información a los socios. Y por tanto, eso deberán, sobre todo los administradores, verificar que se cumpla para efectos, sobre todo, de salvaguardar cualquier tipo de responsabilidad que esto genere en el futuro y que incluso ellos puedan tener algún tipo de prejuicio. Ahora bien, ¿qué otra cosa más uno encuentra en este punto? Como sabemos, las criptomonedas, justamente al ser volátiles, implican un riesgo tanto para los socios como para también la sociedad. Entonces aquí no se sabe muy bien en qué momento se debe verificar, digamos, la viabilidad, ¿no?, el valor de los criptoactivos. Entonces, en un proceso de constitución, por ejemplo, dado que un criptoactivo califica como un aporte no dinerario, podría ser usado para la constitución de una sociedad. Pero justamente en aplicación del artículo 76, una vez que este proceso se ha llevado a cabo, ¿no?, el directorio, por ejemplo, en este caso, tendría que verificar, ¿no?, que este aporte de criptoactivos o de criptomonedas realmente va a coincidir en el valor que se está consignando al momento de hacer la constitución. Entonces, esto es muy importante tomando en cuenta los riesgos que tiene un criptoactivo o una criptomoneda en el mercado. Y aquí el directorio tendrá que asumir una responsabilidad mayor porque deberá tener cuidado y deberá probablemente, digamos, en el marco de cumplir el deber de cuidado, ¿no?, deberá contratar los servicios de especialistas que acrediten el valor real, ¿no?, la evolución que pueda tener este valor de la criptomoneda y los criptoactivos a efectos de que luego ellos no incurran en una responsabilidad, pero sobre todo es de que el valor que se ha consignado
de este tipo de productos en el tiempo no disminuya y con lo cual perjudique los intereses de la sociedad. Y es más, no solamente esto suscita una preocupación por parte de los miembros del directorio, también puede suscitar el hecho de que un accionista deba estar informado. ¿Y esto qué cosa involucra? De que en aplicación de esta norma, en cualquier caso, en una sociedad anónima, un accionista se entere que algún otro socio ha aportado criptomonedas o de repente piensa en un aumento de capital, se piensa aportar ese tipo de productos, pues tiene que cerciorarse de que el directorio haga la verificación correspondiente. Y si eso no sucede, el accionista está en la obligación de solicitarlo. Entonces aquí hay que tener presente de que la ley, si bien es cierto, no toca directamente en la manipulación de este tipo de productos, sí está trasladando la responsabilidad, ya sea en la administración y ya sea en los accionistas, de verificar que este tipo de productos no sea un riesgo para la sociedad y sobre todo para el resto de socios que componen este universo llamado sociedad comercial, o ya sea, por ejemplo, como en el caso de Perú, de que se utiliza principalmente la sociedad anónima. Otro punto que hay que tener presente es el caso del Poder Judicial. ¿Qué cosa es lo que encontramos aquí? De que si bien es cierto, esta temática es una temática bastante técnica y bastante, digamos, desafiante de aprender, aquí encontramos un punto de preocupación, por lo menos en el caso peruano, porque en un proceso de revisión del valor de los aportes ordinarios, cualquier accionista podría impugnar esta valoración que se ha hecho, ¿no? Vía judicial. Y aquí se abre también un frente, porque nuestro Poder Judicial, en muchos casos, tiene algunos problemas de comprensión de esta temática, y aquí también se abre un frente porque implicará que los sistemas judiciales tengan que asumir una serie de aprendizajes sobre el riesgo que implica cuando una sociedad decide utilizar las criptomonedas y los criptoactivos. Entonces, y esto es una preocupación porque a nivel práctico muchas veces cuando se acude a un especialista o ya sea a través de arbitraje, la especialidad de este tipo de resolución de conflictos es mucho más garantista, en tanto que el Poder Judicial en muchos casos no logra cubrir ello. Entonces aquí también este es un reto por parte de quienes administran justicia en una sociedad anónima. Y bien, un punto, y con esto termino, sí se debe mencionar y se debe aclarar muy bien el valor que tiene actualmente la criptomoneda y los criptoactivos. Si bien es cierto, todavía en una parte de la discusión a nivel peruano se discute si estos califican o no como aportes no dinerarios o dinerarios, ya al momento de trasladar esto a nivel contable queda claro que califican como activos intangibles y como tal pueden ser objetos de uso en la constitución de una sociedad. Ahora bien, sí se necesitará interpretar la Ley General de Sociedades para cada caso, ¿no? Ya sea en casos como ya se ha mencionado, para casos de fusiones, para casos de decisiones o para casos por ejemplo, de procesos de disolución, liquidación y extinción, o también si tengamos que acudir a una reestructuración, ¿no? O a una extinción a través de la legislación concursal, se tendrá que revisar, ¿no? Cómo la ley se interpretará para este tipo de productos. Eso será en el terreno netamente de entenderlo como un activo intangible, pero eso no excluye la responsabilidad de quienes están a cargo de la administración de la sociedad de cerciorarse de que los procesos destinados a evaluar el valor del criptoactivo, ¿no? Y de perfilar el aumento de su valor en el tiempo, pues se deba cumplir. Si bien es cierto, a la fecha, en nuestra sociedad, en el caso peruano, no se ha regulado, como en Europa, una legislación exclusivamente que regule el ámbito de los criptoactivos, sí esto aún permanece bajo responsabilidad de los miembros del directorio y de la gerencia. Entonces, con lo cual, ¿no? Esto nos abre un tema interesante, porque si bien es cierto, no hay una legislación especial que regule el tema de los criptoactivos, ya tenemos una legislación que regula la labor y la responsabilidad de los miembros de la administración, quienes tendrán que integrar dentro de sus procesos de aprendizaje cómo tendrán que lidiar ante este tipo de productos que probablemente durante el tiempo, en los siguientes años, se tiende a utilizar más. Entonces, con lo cual,
ahí será necesario que se refuerce y ya se interprete, ¿no?, el cumplimiento de los deberes fiduciarios, el ámbito de la responsabilidad que haya ante el uso de este tipo de productos, ¿no?, por parte digamos, tanto en la ley como en cada caso que suceda, pues, en cada sociedad comercial. Bueno, de mi parte, eso es un poco lo que quería agregar y solamente mencionarles, pues, de que este es un tema que todavía está en crecimiento en el ámbito peruano, pero el hecho de que, una vez más repito, que no hay una legislación especial no excluye que todavía tengamos que regular una ley específica, sino que aquí el reto es cómo hacemos que los órganos de administración respondan a este tipo de retos y sobre todo cómo se van a preparar ante este tipo de retos que están por venir y también con temas como, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial. Bien, de mi parte eso sería todo y más bien le doy pase a Magali para que pueda continuar con la presentación. Muchísimas gracias, Edison. Bueno, por mi parte, la idea es justamente tocar esta pregunta que nos hace Edison, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de los directorios al momento que integran o implementan la tecnología en los procesos, en los modelos de negocio de las compañías? Los distintos tipos de tecnologías que aparecen. Y justamente me quedo un poco con lo que tú decías, ¿no? Si bien nuestra ley no tiene una ley específica, sí establece esta responsabilidad del directorio de entender cómo funciona la tecnología, de entender los riesgos que implican esa tecnología para poder justo no solamente divulgarla, publicarla, sino también monitorear estos riesgos a lo largo de la vida de estas tecnologías en los negocios de la compañía. Entonces, yo lo que quiero es darles este enfoque de este rol del directorio justamente al momento de aplicar esa transformación digital. Y bueno, de hecho, todos nosotros sabemos que estamos viviendo en este mundo que está cambiando muy rápido, en una velocidad inmensa, que es un mundo, un cambio complejo, volátil, constante, impredecible, de sorpresas, de entornos y relaciones muy complejas y muy ambiguo. Además, tenemos también un tema de muchísima ansiedad económica en nuestras sociedades, mucha inseguridad alimentaria, división de masas, de clases, continuos impactos climáticos, las invasiones de Rusia a Ucrania, que nos ha preocupado de que pueda comenzar una guerra nuclear. Pero además de todos estos temas, hay una gran desconfianza en los gobiernos, una gran desconfianza en los medios de comunicación y sobre todo en las empresas. Entonces, si a este complejo contexto en el que las compañías tienen que vivir, le sumamos este factor H de la hiperconectividad que está viviendo nuestra sociedad, complicamos aún un poco más las cosas. ¿Por qué? Porque los consumidores, nuestros clientes, los inversionistas, los colaboradores, todos los grupos de interés que rodean a la compañía están siendo muchísimos más exigentes al momento de demandar los servicios de la compañía, porque ya se acostumbraron también por la implementación de la tecnología a una nueva forma de trabajar, a una nueva forma de comprar, a una nueva forma de comunicarnos. Y además están muy empoderados y muy conectados con estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, se exigen un alto estándar de prestación de los servicios y piden menores costos y muy buenos servicios y productos. Entonces las compañías están constantemente, y los directorios al mando de todos estos nuevos modelos de negocio, viendo qué tipo de tecnologías podemos implementar, como les digo, en estos procesos, en estos procedimientos, en los modelos de negocios, en las estrategias para responder a la demanda de estos nuevos consumidores de nuestros servicios. Y hablando de tecnologías, ahí tienen todos los diferentes tipos de tecnologías que existen en el mercado, que cambian todo el tiempo, y que muchas veces cuando nos ponemos a mirar dentro de nuestras compañías, los directorios no necesariamente están familiarizados con esta información. Saben que para adaptarse a este entorno que les he comentado, tan complejo, tan volátil, tan difícil, tienen que cambiar sus procesos, tienen que iniciar procesos de transformación digital aplicando las mejores tecnologías para modernizarse, poder salir a competir en el mercado y poder darles pues una mejor propuesta de valor a sus clientes, gestionar de una mejor manera sus riesgos y descubrir nuevas oportunidades de negocio.
Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que en realidad, y estos son notas que las pueden revisar en las redes o de estudios, es que los planes de transformación digital están fracasando. No se están alcanzando los objetivos de negocios planteados. Las compañías saben que tienen que pasar por estos procesos, pero no se están logrando los objetivos. Como podemos mirar, lo dice John Chambers, el CEO de Cisco, al menos el 40% de los negocios morirán en la próxima década si no encuentran cómo adaptar a su organización estas nuevas tecnologías. El 84% de los procesos de transformación digital fracasan. El motivo, intentan acoplar nuevas aplicaciones digitales en viejas estructuras y procesos desfasados. Lo dice la revista Forbes. De acuerdo a un reporte de la firma de EY del 2021, a pesar de que en el último año el 57% de las empresas de América Latina ha aumentado sus inversiones en transformación digital, el 70% de sus proyectos en este ámbito están fracasando. Un estudio del Instituto for the Future de Palo Alto, California, señaló que casi la mitad de las empresas no saben cómo transformar sus datos en información que les resulte de utilidad para sus negocios, y que el 52% de las compañías reconoce sentirse desbordadas por las grandes cantidades de información que deben procesar. Según el informe del Workforce 2021 de Oxford Economics, solo el 42% de las compañías sabe hacer análisis predictivo, justamente con esta data que comienzan a recoger. Es decir, no saben convertir los datos en información valiosa que les permita no solo anticiparse a lo que va a venir, sino tomar decisiones y predecir futuros escenarios. Además, no pueden con esta data evaluar el modelo de negocio actual y replantearse si es necesario mantenerlo o reinventarlo para hacer justamente frente a estas necesidades de estos nuevos consumidores. Entonces nos estamos preguntando, ¿qué está sucediendo? Las compañías están enfocando mal estos procesos de transformación digital. ¿Por qué están fracasando? Si tenemos las mejores tecnologías, sabemos que tenemos que pasar por esos procesos. Y en realidad lo que está sucediendo es que las compañías están comenzando a comprar infraestructura, ¿no? A dejarse llevar por estas últimas tecnologías. Por ejemplo, comprar las nubes para almacenar la data, atender a los clientes a través del chatbox, implementar los onboarding digitales de sus clientes, sobre todo en el mercado de valores, en la banca, permitir la compraventa de servicios y productos vía internet, instalar también estos procesos para poder controlar los flujos de información que genera la empresa, constituir estas compañías con los criptoactivos, emitir criptoactivos en los mercados financieros, pero lo que está sucediendo es que no están preocupándose de lo más importante, que es este mindset, este tema de cultura, de entender que esta tecnología nos va a ayudar y nos implica a entender cómo voy a cambiar mi proceso. Es decir, estamos comprando tecnología, adaptando tecnología, resolviendo situaciones, pero sin entender el por qué. ¿Qué es lo que quiero resolver? Y lo que quiero resolver es qué tecnología necesito aplicar para resolver el problema. Por lo tanto, las organizaciones no están del todo preparadas para formular estos procesos de transformación digital. Hay una escasa comprensión al interior de las empresas de cómo está funcionando la tecnología o el potencial que tiene la tecnología y la aplicación de esta tecnología. No se cuenta con los colaboradores o las personas dentro del directorio ni en la gerencia con esta mentalidad innovadora, creativa, dispuesta a formarse digitalmente. Tampoco hay un convencimiento y liderazgo de los directorios que permita pasar de la simple implementación de la tecnología a un verdadero proceso de digitalización. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y ahí viene justamente el gran reto de los directorios para que no fracasen, porque ellos son los responsables justamente de tomar estas decisiones. El gran desafío de los directorios es que tienen que entender cómo funcionan las tecnologías existentes para decidir cuáles van a utilizar en sus modelos de negocios y en sus decisiones estratégicas.
y al mismo tiempo comprender cuáles son los impactos, es decir, cuáles van a ser los riesgos que van a traer consigo la aplicación de estas nuevas tecnologías. Y como les decía, tener claridad de cuál es el problema que quiero resolver y así evitar la tentación de adquirir nuevas tecnologías maravillosas, pero que finalmente no van a ser efectivas para resolver los problemas de la compañía. El directorio también tiene que definir con la administración cuáles van a ser los límites de supervisión de los riesgos de estas nuevas tecnologías. El directorio va a establecer justamente los lineamientos de supervisión y la gerencia, la administración, va a hacer ese monitoreo. Y como vamos a ver, si el directorio no entiende la tecnología, no va a poder entender cuáles van a ser los riesgos de la misma, y si no los va a poder entender, tampoco los va a poder monitorear ni mitigar. Entonces hay que conversar muy bien con la gerencia de estos límites de supervisión de estos riesgos. Además, el directorio tiene que tener presupuesto. Un presupuesto, porque como hemos visto, no necesariamente tenemos que tener directorios que sepan estos temas, sí tratar de tener perfiles de directorios diversos que tengan esta mentalidad innovadora, esta mentalidad un poco más creativa, pero no necesariamente van a tener las capacidades tecnológicas necesarias. Por lo tanto, es imprescindible que los directorios tengan presupuestos justamente para contratar capacitaciones y expertos en relación a estas nuevas tecnologías, para que les expliquen cómo funcionan, cuáles son las implicancias de sus implementaciones, cuáles son los riesgos. Además, también tener presupuestos para hacer experimentos con la nueva tecnología, porque no necesariamente la implemento y resuelve el problema. Hay que tener mucha paciencia o mucha realmente paciencia para poder entender que estas tecnologías van a estar en algún momento, en un momento de experimento, de creación, para ir mirando, entendiendo si van a cumplir con crear el valor que estamos buscando para nuestros nuevos productos y servicios, cómo se van a acotar los riesgos y así poder aprender de una manera mucho más rápida. Y, como les decía, las habilidades y la experiencia relacionada con la tecnología en los directorios es mínima. Por eso es que es muy recomendable también, y muchas compañías están tomando acción de formar comités de ciberseguridad y están contratando con estos presupuestos a personas especializadas que les puedan identificar a los directorios estos riesgos y beneficios de aplicar estas nuevas tecnologías a las operaciones de la compañía. Y de esta manera el directorio pueda tomar las decisiones de una mejor manera. Además, como la transformación digital parte necesariamente con el cliente, porque yo tengo que resolver qué es lo que el cliente va a querer, cuál es el valor agregado que le quiero agregar al cliente, y por eso voy a transformar mi proceso que ya venía haciéndolo, o voy a crear nuevos servicios y productos, es muy recomendable que los directorios aprueben la creación de comités de asesoría digital. Estos comités están conformados por usuarios y clientes que generalmente son nativos digitales, que van a orientar a la empresa acerca de cómo se comportan los distintos segmentos del mercado, cuáles son las motivaciones y preferencias del cliente, así como cómo se usan las tecnologías para consumir los productos y servicios. Además, las compañías se preguntan, y eso también es un desafío de los directorios, ¿por dónde comenzamos? Sabemos que tenemos que tener expertos, tenemos que tener esta creatividad, esta paciencia, experimentos, mente innovadora, contratar comités, contratar expertos, pero además, ¿por dónde comienzo? Y una de las claves para poder dirigir a los directorios o guiar a los directorios en cómo comenzar sus procesos de transformación digital es: mira la data que estás produciendo en tu negocio. Todas nuestras acciones generan constantemente datos de forma automática y masiva, pero no es suficiente acumular y recopilar los datos. Las empresas se van a diferenciar justamente de aquella que es capaz de poder transformar esa data en información útil. Y acá les traigo unos ejemplos súper rápidos de empresas que justamente han logrado entender la data, analizar la data para poder transformar sus modelos de negocios. Todos nosotros conocemos este caso de Airbnb, que se dieron cuenta que la empresa no necesitaba poseer activos físicos, sino personas que tuvieran apartamentos con excelentes ubicaciones. Y ya saben el éxito que ha tenido esa forma de negocio. Una compañía en el Perú, que es una compañía que vende zapatos, ellos se dieron cuenta, se llama Platanitos,
que sus almacenes eran una fuente inagotable de datos y que el cliente quería tener el producto cuando lo necesitaba. Por lo tanto, digitalizaron sus inventarios, modificaron sus procesos y permitieron que el cliente, sin importar si lo compraba en tienda o lo compraba por las redes sociales o por la web, y si no existía el modelo o la talla que el cliente necesitaba, ellos inmediatamente ubicaban en sus inventarios digitalizados lo que el cliente había solicitado, inmediatamente se lo mandaban a su domicilio. Con eso no perdían ventas. También el tema de e-commerce. Los inventarios están en la nube. Los pedidos se conectan a la nube. Hay pasarelas de pago y entregas a domicilio. Y además hay muchos e-commerce que también son marketplace. ¿Qué significa esto? Que permiten a la competencia vender también sus productos en nuestras plataformas. Con ello, gano una comisión por cada una de las ventas, gano data del comportamiento del cliente y además puedo ganar un cliente potencial que está entrando a mi plataforma de venta. Por lo tanto, es indispensable que las empresas sepan obtener valor de la información que los usuarios proporcionan para satisfacer justamente las demandas de sus clientes. Todas estas nuevas oportunidades que nos van a generar como las compañías en nuevos productos, nuevos servicios o aumentar nuestras ventas en los productos tradicionales, nos traen justamente también nuevos riesgos. Y esos riesgos se van a centrar en la ciberseguridad, que finalmente, como todos sabemos, es prevenir los ataques, ¿no es cierto? Y que se roben nuestras datas, nuestros activos digitales, no solamente de la compañía, sino también los datos personales de nuestros clientes, de nuestros consumidores y de otras partes interesadas que la compañía pueda guardar. Y aquí esta responsabilidad de no solamente de aplicar estas nuevas tecnologías para las nuevas oportunidades, sino que también de proteger todo este tema de los ciberataques, proteger este modelo de ciberseguridad, recae en los directorios. Hay mucha expectativa y ahí venía el tema de la desconfianza que estábamos hablando, esta desconfianza que ha venido de las empresas por muchísimos escándalos corporativos en los cuales se pierde la reputación, hace que la sociedad exija que a las empresas y sus directorios luchen contra los riesgos cibernéticos, lo cual se está traduciendo en leyes, ¿no es cierto? Se está traduciendo en regulaciones, políticas, y justamente lo que conocemos como toda esta ley de protección de datos. Entonces, lo que se está exigiendo a los directorios es que tienen que comprender y abordar la ciberseguridad como un riesgo empresarial estratégico, deben comprender las implicancias legales de estos riesgos cibernéticos, deben tener acceso adecuado a expertos en seguridad y discutir sobre el riesgo cibernético en forma regular, discutir e identificar la cuantificación de la exposición financiera de los riesgos que quieran aceptar, mitigar o transferir, y deben supervisar a la gerencia que cumpla con un marco de gestión de riesgo cibernético. Se requiere a los directorios que estén integrados por estas personas y experiencias, estas habilidades y experiencias complementarias que puedan justamente entender y abordar estos temas con mayor, de forma colectiva, para poder abordar estos temas desafiantes. Y si el directorio no entiende los riesgos, ¿cómo los va a identificar y monitorear? Entonces, gran rol del directorio es supervisar los riesgos, reportarlos, y ahí hablábamos también del tema de poder divulgar la información. Cuando uno implementa una tecnología, tiene que comunicar a sus grupos de interés justamente cuáles son los riesgos de poder implementarla, monitorearlos y mitigarlos. Y para terminar, y no excederme del tiempo, les quiero decir que tenemos que recobrar la confianza, y eso es una labor fundamental de los directorios. Si nosotros no tenemos confianza, no podemos tener relaciones, ¿no es cierto?, entre las personas, entre las compañías, y no se puede generar ni riqueza ni renta. Tenemos que devolverle a la sociedad que crean y confíen en las compañías, y ese rol finalmente viene en el directorio. Por eso es que las empresas construyen y mantienen la confianza en los mercados, fortaleciendo la forma en que el directorio toma las decisiones para dirigir a la compañía. Todo el foco está totalmente enfocado en el directorio de las empresas.
Por lo tanto, es gran responsabilidad de los directorios poder administrar todos estos riesgos y poder devolver a la sociedad la confianza que se necesita para poder consumir en estas empresas, invertir en estas compañías, relacionarnos con estas compañías. Eso es lo que les quería compartir desde el punto de vista de la importancia que tiene la implementación de estas tecnologías en nuestros procesos de transformación empresarial, la mitigación de los riesgos que trae estas tecnologías y cuál es la responsabilidad del directorio en estos procesos. Entonces, les doy muchas gracias por el tiempo y quedo a la disposición de los comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Magali. Muy interesante tu aporte desde la perspectiva del gobierno corporativo y el riesgo de ciberseguridad justamente que hoy en día afrontan los miembros del directorio. Bien, al parecer Abelardo tiene problemas de audio. Voy a continuar con la moderación del webinar. No sé si tanto Pablo como Ignacio quisieran agregar algún punto adicional a lo que ya han mencionado. No sé, Pablo, quizás tú quisieras agregar algo más. Hola, sí, yo creo que, digamos, puedo, digamos, añadir alguna cuestión que para poner un poco, para cerrar el tema del contexto europeo, que ya he dicho que la nueva regulación afecta a 27 países, apenas llevamos 20 días, aunque ya llevamos 2 o 3 años conociendo el desarrollo de esta regulación, y yo creo que por lo menos las carencias o lagunas que tiene, yo creo que sí que merece la pena que lo tengáis como referente en Perú, de lo que un poco, cuál es el contexto que afrontamos en Europa, por si sirve a elementos de comparación, incluso de política legislativa peruana. Voy a compartir otra vez el documento. Y un segundito, aquí está, ¿no? Yo he puesto aquí, veis correctamente, ¿no? Yo he puesto aquí algunos elementos, interrogantes y carencias del reglamento MiCA, ¿no? Y de hecho, ya se ha hablado y se está hablando por parte de algunas instancias en Bruselas que en el horizonte del MiCA 2, o sea, de un reglamento de criptoactivos revisado sobre la versión actual, pues ya se está planteando, ¿no? Para empezar, no se mencionan las llamadas finanzas descentralizadas, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos un gran problema porque aquellas plataformas completamente desintermediadas, de momento no, esa industria va a tener un gran problema de adaptación en estos 18 meses hasta que entre completamente en vigor el reglamento de criptoactivos. Vamos a ver cómo van solucionando y solventando los requisitos que impone MiCA para o decidir ya entrar en Europa o salirse de Europa porque se les va a poner muy cuesta arriba la regulación. En segundo lugar, no hay espacio para la emisión de criptoactivos descentralizados, completamente descentralizados, ni tampoco las stablecoins puramente algorítmicas. Las ART, las Asset Reference Tokens, que he dicho antes, y esto es importante tenerlo en cuenta, sí que está regulado, sí que estas stablecoins, pero las puramente algorítmicas no, por lo tanto quedarían fuera de los mercados europeos. El staking, estos depósitos de moneda digitales que rentan hasta el 40% anual en algunos casos, ¿no? Pues también de momento tenemos que esperar. Los préstamos de criptomonedas, ojo, y de hecho, digamos, estos negocios en los que los usuarios ponen, ¿no?, las criptomonedas en un contrato inteligente, en un smart contract automatizado, como colateral, como garantía, pues bueno, para obtener financiación, pues esto también se ha dejado fuera del reglamento MiCA y esto es problemático. Los NFTs, ¿no?, los tokens no fungibles, pues se ha decidido dejarlos fuera. Se ha decidido, como por política legislativa, esperar a ese MiCA 2, a ese reglamento MiCA 2. Por lo tanto, no quiere decir que sean ilegales, ojo, quiere decir que están fuera de este mercado regulado de criptoactivos, ¿no? Y esto también puede generar un gran problema porque precisamente se está haciendo un gran negocio con los NFTs, también amplio margen para el fraude, para las estafas, pero ha crecido este sector de NFTs un 300% el año pasado, o sea, simplemente por ponerlo, ¿no?, en contexto. No regula
lo que he dicho antes al principio de mi intervención, las DAOs, estas organizaciones autónomas descentralizadas, quedan fuera para un hipotético MiCA II. Y luego, sobre la publicidad de los criptoactivos, que esto es muy importante pues, para la formación de los contratos y para la prestación del consentimiento, ¿no?, de los clientes que adquieren criptoactivos. Nosotros en España tenemos una circular de la CNMV, la 1/2022 del año pasado. Bueno, lo que pasa es que es verdad que se va a echar en falta un poco más de desarrollo, que posiblemente venga después en estos 18 meses que tenemos hasta la plena implementación. El articulado de MiCA es escueto y la circular tampoco cubre toda la casuística que quizás sea necesaria pues, ampliar, ¿no? Y luego hay un tema también que no hemos tratado, no daría tiempo a todo, pero es el papel de Europa, y vosotros podéis hacer la misma pregunta con Perú, en lo que es la geopolítica de los estándares tecnológicos, ¿no? Estos comités que al final establecen directrices y llegan a ciertos estándares como puede ser ISO, ITU, CEN, CENELEC. Bueno, pues todo aquí se juega mucho sobre cómo al final se va a trasladar a la industria, a los dispositivos y a la tecnología, pues las nuevas innovaciones. Y aquí pues Europa pues tiene también que jugar un papel relevante porque las directivas y los reglamentos que adoptamos pues transponen, recogen, implantan lo que se ha decidido en estos comités de trabajo y en los estándares adoptados, ¿no? Aquí las grandes potencias están jugando en este seno, en los estándares tecnológicos. Y luego hay un problema. Todas estas cosas que se quedan fuera y donde el reglamento permite, aunque ya sabéis que la diferencia entre un reglamento europeo y una directiva es que el reglamento tiene efecto directo una vez aprobado, pero sí que es verdad que hay ciertos elementos de forum shopping y por tanto va a haber algunas jurisdicciones europeas, estoy pensando en algunas repúblicas bálticas, Finlandia, quizá también Chipre, Malta, quizá Holanda en algunos aspectos, Luxemburgo, que van a jugar con alguna ventaja en algunos elementos que no han sido regulados o que han sido poco regulados o en los elementos que se han quedado fuera. De momento es un mercado único digital, pero presenta un elemento de forum shopping que seguro que también Nacho luego puede comentar algún caso que también ha sido muy famoso y yo al menos pues creo que también me preocupa que además se añada que no tengamos unión fiscal, porque es que no hemos hablado de la fiscalidad de los criptoactivos, pero como el mercado único europeo pues no ha llegado al punto de la unión fiscal, sí que tenemos el pasaporte comunitario, pero no tenemos una armonización de muchos tributos que podrían impactar en la tenencia, en la custodia de criptoactivos, en el cobro de comisiones y de todos los aspectos que pueden aplicarse pues, a la transferencia de criptoactivos a nivel transfronterizo. Y ya, por último, un tema muy relevante que, a colación de lo que decía Magali, de cuál es el posicionamiento de los directorios, ¿no? Nosotros lo llamamos órganos de administración de sociedades. Bueno, aquí es un punto importante que es el impacto de las normas ESG, es decir, todos estos principios derivados de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que luego se plasman en estándares verdes, ¿no? Los bonos verdes. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con la emisión de criptoactivos y para obtener la categorización de bono verde o de criptotoken verde o de criptoactivo verde, ¿no? Bueno, pues esto al final, esa transición energética que está haciendo Europa se va a plasmar en los mercados financieros y MiCA, de momento, ha solventado el problema de los protocolos de validación basado en Proof of Work, pero ya sabemos que eso va a tener fecha de caducidad. Y además está el tema del coste energético, porque Europa no es competitiva, ahora mismo por la crisis de Ucrania. Evidentemente se está viendo que la espiral de precios, la inflación derivada de los costes energéticos nos hace menos competitivos pues, en materia de alojar servidores, computación en la nube, hosting, servicios de hosting, y esto es importantísimo para toda esta industria, ¿no? Y luego ya si queréis, y ya en otro turno de intervención o para otra ponencia, ya hablamos o profundizamos en los aspectos de los equity tokens. Bueno, pues muchas gracias. Dejo de compartir aquí. Perfecto, Pablo. Sí, quizás si alcanza el tiempo, te hago una pregunta que me alcanzó el público. Bien, Ignacio, no sé si quieres agregar algo más a lo que ya has comentado. Sí, a mí me gustaría, en línea con lo que estaba comentando Pablo, dos reflexiones ya de carácter más general.
Primero, el Magali estaba haciendo referencia al dato y habéis visto que todo el tema del dato es central cuando estamos hablando de activos. Tenemos que tener en cuenta una cosa, somos propietarios del dato, pero tenemos que ser conscientes que toda la infraestructura del dato nunca la vamos a poder controlar y que de hecho todo el mercado de infraestructura y gestión del dato ya está en manos de terceros. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos a la hora de articular cualquier criptoactivo y sobre todo desde un punto de vista societario porque puede cambiar radicalmente la forma de gestión de una compañía. Tú ahora mismo tienes una compañía, una organización, tú tienes tu registro de accionistas y eres tú el que conoces el dato y el que accede al dato y tu registro. En el momento que tengas un criptoactivo desde un punto de vista societario, es un tercero el que controla, el que tiene el dato y el que te va a dar acceso al dato. Eso puede tener unas implicaciones radicales dentro de lo que es la configuración societaria de las organizaciones de cualquier país. Primera reflexión. Segunda reflexión. Y os pongo el dato a continuación. Pablo estaba hablando de la SG de los criptoactivos. Tenemos que tener en cuenta que el consumo energético de los criptoactivos es exponencial con respecto a su utilidad. Consume mucha energía un criptoactivo, tanto en el momento de la originación como el mantenimiento, como de lo que llamamos el running. Fijaros, uno de los componentes que se mira mucho cuando estás analizando un criptoactivo es el tiempo que lo estás operando, porque el consumo energético que tiene, y eso, consumo es el coste que tienes, coste variable que tienes asociado al criptoactivo, que no es fijo desde un punto de vista empresarial, es enorme. Simplemente poner de relieve la parte de infraestructura tecnológica que cualquier empresa pierde su soberanía digital al utilizar cualquier criptoactivo y hay que ser tremendamente cuidadoso en lo que es la gestión de ese dato para evitar que podamos tener algún problema tanto estructural como social en la compañía. Y segundo, si estamos yendo hacia una economía sostenible porque lo está demandando el planeta, tenemos que saber conjugar esa necesidad de protección medioambiental con ese desarrollo del criptoactivo que en el fondo supone un incremento energético en cuanto a la generación como el mantenimiento muy distinto al que hemos tenido con el activo tradicional. Perfecto, muchas gracias, Ignacio. No sé, Magali, si tienes alguna reflexión adicional a lo que has comentado en clase. Me quedo con el tema de la transparencia de la información. Yo creo que es muy importante poder informar a los grupos de interés. Claro, en el tema de los criptoactivos, los accionistas van a ser los principales demandantes de los riesgos de la implementación de esta tecnología de los criptoactivos. Pero es importante que todo tipo de implementación de tecnología, la sociedad, el directorio y la compañía puedan divulgar cuáles son los riesgos de la implementación de la tecnología, no solamente a sus accionistas, sino a todos los grupos de interés. El mercado hoy día está muy demandante de saber que cualquiera de estos temas pudiera generar un riesgo adicional y que no se pudiera mitigar, monitorear, supervisar. Entonces, es bien importante que los directorios divulguen los riesgos que traen la implementación de las diferentes tecnologías para que ellos puedan saber. Bien, solamente porque el tiempo ya nos está ganando. Una pregunta, ya sea para Pablo o para Ignacio, es sobre el tema de las DAO. Hay una discusión sobre si las DAO deben calificar como, digamos, como un tipo empresarial y sobre todo si es una sociedad, si es un tipo de empresa unipersonal. Hay una discusión sobre este aspecto de la DAO, ¿no? No sé, desde su perspectiva, ¿cómo vamos a enfocar el tema de que genera justamente las DAO en el ámbito empresarial? No sé si ya sea Ignacio o Pablo quisieran responder esta pregunta que nos alcance el público. Pablo, yo creo que tú has investigado ya sobre la cuestión. Bueno, sí, digamos que las DAOs, simplemente yo no he investigado lo suficiente, ¿no? Porque las DAOs de momento, pues ha habido algunas experiencias a nivel mundial sobre las DAOs, ¿no? Tarde o temprano va a tener que tener un reflejo normativo, porque tarde o temprano va a haber ya desarrollos muy sofisticados, ¿no? Evidentemente, no son robo-advisors, es decir, no estamos hablando de, bueno, componentes algorítmicos capaces de gestionar o tramitar una serie de acciones relativas a una cartera de valores. No estamos hablando simplemente de unos robo-advisors, de unos quant-advisors, estamos hablando ya de organizaciones autónomas capaces de gestionar patrimonios de manera completamente automatizada, sin intervención humana,
y que pueden involucrarse en redes blockchain, que pueden implementarse y que pueden incluso ser la propia cadena de bloques la que esté automatizada, ¿no? Bueno, el primer problema, hay muchos problemas, ¿no? No solamente el acceso como inversor a una estructura de inversión vía DAO, con todos los componentes y problemáticas que hay en cuanto a transparencia, consentimiento, neutralidad de esos algoritmos, conflictos de interés. Es decir, se abriría toda una gama de problemáticas que se tienen que resolver. Por otro lado, el problema es la asimilación. ¿A qué se parece o por analogía o qué regulación puede recibir una DAO? Bueno, nos viene a la mente si podría adquirir una personalidad jurídica electrónica a la que en la que alguien pudiera también recibir la condición de garante, ¿no? Y responder invigilando, culpa ineligiendo de algunos aspectos relativos a la DAO. Habría que ver ahí aspectos clásicos de responsabilidad. Y yo creo que bueno, va a llegar, de momento, el legislador europeo, yo creo que no ha sorprendido, aunque había algunos autores aquí en España y expertos que esperaban que las DAO se recogiesen en MiCA, yo creo que no era muy precipitado, es meter en un lío también al mercado ahora mismo con esta regulación. De momento son sistemas inmaduros, presentan muchos problemas, aunque funcionan a nivel piloto, están funcionando, pero no, desde luego, no se puede sacar al mercado una DAO ahora mismo sin tener todos los flecos cerrados. Por tanto, contestando a tu pregunta, Edison, en 2, 3, 4 años seguramente ya tengamos las DAO reguladas, pero hay que ver qué hacemos no solamente con MiCA, en Europa, con el reglamento de criptoactivos, sino qué hacemos con nuestro derecho corporativo a este respecto. Y para Magali, sí, Ignacio. Edison, simplemente complementando lo que comentaba Pablo, hay una cuestión muy importante en relación con las DAOs, que es el tema de responsabilidad, que ya anunciaba Pablo. La cuestión cuando tienes desde un punto de vista de mercado de valores o de este tipo de cuestiones, o mismamente desde el punto de vista corporativo, si no eres capaz de enfocar la responsabilidad en una única persona, es decir, ponerlo en un sujeto, es muy difícil que cualquier tipo de régimen de responsabilidad funcione. Entonces, eso nos lleva necesariamente, teniendo en cuenta los ámbitos de responsabilidad en que se mueve una DAO, como puede ser desde temas de abuso de mercado, responsabilidad de pérdidas, las cuestiones que anunciaba Pablo anteriormente, lleva a que necesariamente tenga que haber alguna estructura muy similar a una estructura corporativa. Bien, una pregunta para Magali de parte del público y es que los órganos administrativos, en este caso el directorio, bueno, tienen una labor de identificación de riesgos. La pregunta es si a raíz justamente de la entrada de las tecnologías y en especial el tema de los criptoactivos, va a tener que haber una modificación o de repente una actualización de lo que sería esta labor que hace el directorio, que es de identificar los riesgos. A lo mejor tendría que implementarse algunos tipos de instrumento o algún tipo de conocimiento adicional. No sé, desde tu perspectiva, Magali, ¿qué crees tú que los directorios en los siguientes años van a hacer justamente para empoderarse en el ámbito tecnológico? De hecho, la responsabilidad del directorio es identificar los riesgos. O sea, el directorio, todos sabemos que tienen, sus funciones más importantes es establecer la estrategia de la compañía, ¿no es cierto? Y mitigarlos, y monitorear y mitigar los riesgos. Porque si no, podemos perder grandes cantidades, tenemos muchos daños, pérdida de reputación, pérdida financiera, etc. Entonces, la obligación del directorio es mantener sus programas de monitoreo de riesgos totalmente actualizados. Y claro, estamos en un mundo tan volátil, tan rápido, cuando la tecnología aparece de una manera realmente desbordante, que el directorio tiene la responsabilidad de poder, por eso yo les decía, ponía mucho énfasis en los presupuestos que tienen que tener las compañías, que el directorio tenga su partida presupuestaria justamente para poder invertir o destinar este dinero en traer a las personas especialistas, porque no necesariamente los vamos a tener en el directorio sentados para que nos estén actualizando de cómo funcionan esas tecnologías, cuáles son los impactos de implementarlas, cómo las voy a mitigar y poder integrarlos a mis programas de monitoreo de riesgos. O sea, sí es una responsabilidad constante estar mirando cómo evoluciona la tecnología
y cómo la estoy entendiendo que va a afectar a mi negocio. Esa es su obligación. Y en esa línea, ¿tú eres partidaria de que el directorio cuente con asesores que se encarguen de orientarlos en el tema tecnológico, o como algunos proponen, que ya haya directores, por ejemplo, que estén versados en la tecnología, que sean parte del consejo? De hecho, partimos de que los directorios tienen que tener diversidad. Diversidad de perfiles, diversidad de experiencia, inclusive se habla de diversidad territorial, ¿no es cierto? Que podemos complementar visiones de otros países, de otros continentes, justamente para poder aportar estas distintas visiones y tomar las mejores decisiones. En esta diversidad me encantaría, y ahí va a depender también del sector de la compañía, tener sentados pues a los especialistas en riesgos, a los especialistas en el negocio, los especialistas en la tecnología, en los mercados. Entonces, si yo quiero llenar el directorio con diferentes especialidades, tendré un directorio muy grande. Entonces, yo considero que dependiendo del sector, podré priorizar tener el perfil que necesito en el directorio. Pero cuando no necesariamente pueda tenerlo sentado, pues sí, tener estos presupuestos para contratar a los asesores, a las capacitaciones, a los expertos, o como les decía al inicio, crear estos comités especializados que no necesariamente tienen que estar compuestos por directorios, sino por personas ajenas, clientes, gente que sean nativos digitales, que nos vengan a asesorar cómo están consumiendo ellos estas nuevas tecnologías, cuáles son las necesidades que ellos están exigiendo para poder comprar y vender los servicios y que nos puedan ampliar esta visión. Porque si no, tendría que tener directorios enormes, ¿no es cierto?, con muchísimas personas. Entonces sí es muy recomendable contar con expertos que nos ayuden a entender y poder nosotros tomar las decisiones de implementar qué tecnología en nuestros procesos, ¿no? Porque acuérdense que el gran riesgo es comprar la mejor tecnología, pero que no necesariamente va a resolver el problema que yo quiero resolver en mi compañía, en mi proceso de transformación digital. Bien, muchísimas gracias, Magali. Bueno, pues eso sería todo, porque la verdad que hay más preguntas, pero el tiempo nos ha ganado, ya hemos estado bastante tiempo, así que más bien yo los invito para reunirnos en otra ocasión y seguir compartiendo estos temas tan interesantes que involucran el tema de la tecnología con el derecho de sociedades. Más bien les agradezco mucho al profesor Pablo Sanz, al profesor Ignacio Muchas Ramos gracias. y a Magali Martínez por su tiempo y su deferencia. Y bueno, conmigo también me despido. Estamos reuniéndonos en otra ocasión. Les agradezco mucho y que tengan un buen día. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta Muchas gracias a pronto. todos. Hasta la próxima. Bueno.